Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta. Si hubiera un libro con imágenes y símbolos que nos dijera cómo sería el fin del mundo, ¿qué verías? Y la respuesta es que verías algo como lo que vemos en Isaías, en los capítulos 24 al 27, conocida por los estudiosos como la mini apocalipsis de Isaías. Ahora, si recuerdan, la última vez que estuvimos en Isaías, el profeta ha estado describiendo el juicio de Dios sobre naciones individuales, algo que hemos visto por varios capítulos, pero hoy iniciamos una nueva sección del capítulo 24 al 27, como ya mencioné, conocida por muchos estudiosos como la mini apocalipsis de Isaías. Y la razón por qué se llama el mini apocalipsis esta sección es porque del 24 al 27, estos capítulos de Isaías nos hablan de la segunda venida de Cristo, el juicio final, la salvación del remanente creyente y la victoria final de Cristo. Y en esta primera parte de la mini apocalipsis, en el capítulo 24, Isaías habla del juicio final sobre el mundo entero. El título del sermón es el mini apocalipsis, parte 1. Subtítulo, el juicio sobre el mundo. El juicio sobre el mundo. Noten el versículo 1 conmigo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la devasta, y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Usualmente cuando algo interesante está sucediendo y queremos agarrar la atención de alguien, le decimos, miren aquí o vean esto. Como ilustración, yo recuerdo que era solo un niño y estaba de vacaciones, y alguien me dijo, mira, ve esto. Y me señalaron las noticias del televisor en el momento que caían las Torres Gemelas de Nueva York en vivo. Y aquí en el versículo 1 de Isaías empieza con he aquí, que en hebreo transmite la idea de vean aquí, miren esto. ¿Miren qué? ¿Vean qué, Isaías? Miren o vean este juicio sobre el mundo entero, dice el profeta. Y aquí Isaías quiere dejar bien en claro que este juicio venidero será una escala mundial, pues a través de este capítulo él usa la palabra mundo un total de 16 veces. Isaías nos dice que Dios vacía, que Dios devasta y que Dios trastorna la tierra en este juicio. Y esto resultará, como vemos al final del versículo 1, en la gente del mundo dispersa. Ahora, esto de que la gente del mundo quede dispersa, el versículo 1, es probablemente una alusión a Génesis, donde Dios juzgó la torre de Babel y la gente quedó dispersa. Si recuerdan, en la torre de Babel, el hombre quería construir una ciudad que llegara hasta el mismo cielo, un monumento del poder y la capacidad del hombre. Pero en realidad esta torre era un monumento que declaraba la rebeldía del hombre en contra de Dios. Pues el hombre quería ser autónomo e independiente de Dios, como lo vemos aún el día de hoy. Y por esta razón Dios juzgó el orgullo humano y destruyó la torre en ese entonces y esparció a la humanidad. Y de la misma manera el mundo hoy en día es simbólicamente una torre de Babel. Pues el día de hoy el hombre quiere construir una ciudad secular, independiente de Dios y de sus leyes. Porque creen que la gente se incomoda cuando hablas de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué el mundo se incomoda cuando hablas o mencionas la Biblia en público? Porque el hombre en su orgullo quiere un mundo secular, una torre de Babel sin Dios. Pero Dios juzgará esta rebelión en el día final, al igual que lo hizo en el pasado. Noten el versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la devasta, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿cuándo sucederá este juicio sobre el mundo? Y la respuesta es que este juicio sucederá en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Isaías lo describe como un juicio sobre todo el mundo. Y el único juicio que vemos en la Biblia sobre todo el mundo en el futuro sucede en el regreso de Jesús. Y también sabemos que es a Jesús a quien se le ha dado el rol de juez de vivos y muertos en este juicio según el Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando Cristo regrese por segunda vez, Él juzgará a todas las naciones, a todos los creyentes, a todos los incrédulos, a ricos y a pobres, a vivos y a muertos, al mundo
entero. Y esto sucederá en un evento llamado o conocido como el Día del Señor. Ahora, ¿qué características tendrá este juicio según el profeta Isaías? Bueno, en el versículo 2, nuestro pasaje vemos que el juicio afectará a todas las personas del mundo, a gente de todas clases sociales, trasfondos y religiones. En el versículo 3 vemos que la tierra no será la misma, sino que quedará vacía y sin forma. El versículo 4 se nos dice que el mundo estará triste, una referencia a la tristeza de los incrédulos por ver llegar el día en que serán juzgados. Pero en el versículo 14 vemos que en contraste los creyentes cantarán de gozo en la segunda venida de Jesús, pues anhelamos el regreso del Salvador. En el versículo 18 vemos que en ese día la tierra temblará. Y en el 23 vemos que la luna y el sol se avergonzarán. Es decir, los mismos cosmos reaccionarán a la venida de Cristo. Y finalmente Isaías se nos dice que este juicio terminará con Cristo sentado en su trono en la tierra renovada junto con sus naciones. Noten conmigo rápidamente, pongan sus ojos en el versículo 23. Versículo 23 dice: y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora, guarden este versículo 23 en sus mentes, porque en la aplicación regresaremos a él. Y noten una vez más nuestro pasaje del versículo 1 al 2. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la devasta, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2: y sucederá como al pueblo, así al sacerdote, como al siervo, así a su señor, como a la criada, así a su señora, como al que compra, así al que vende, como al que presta, así al que toma prestado, como el acreedor, así el deudor. Aquí en el versículo 2 vemos una lista de personas que representan los dos extremos de la vida. Y esto simplemente quiere decir que en el juicio venidero, Cristo no hará acepción de personas. Es decir, Jesús juzgará a vivos y a muertos, a creyentes y a no creyentes, al pobre y al rico, al pueblo y al sacerdote religioso. Dicho de otra manera, aquel hombre que se levantó de entre los muertos, Jesús es el mismo que juzgará al mundo entero. Y este Jesús es el mismo que te juzgará a ti para que des cuentas de lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Note conmigo el versículo 3. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada. Aquí en el versículo 3 vemos que Isaías dice que en aquel día la tierra quedará completamente vacía o saqueada. Parafraseando la Biblia de estudio ESV, aunque el hombre se crea muy sofisticado con toda su tecnología, en aquel día la tierra quedará como en Génesis, antes de que Dios le diera orden y tuviera forma. Es decir, estará vacía y desordenada como al principio, y destruirá todo el orgullo del hombre. Versículo 3, parte final: de todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Aquí Isaías nos habla de la certeza de este juicio. ¿Cómo sabemos que este juicio sucederá? ¿Cómo podemos estar seguros que vendrá? Porque Dios ha hablado, Jehová ha pronunciado su palabra, y porque Dios habló es suficiente para saber que este juicio es seguro. Y aquí la pregunta para ti es: ¿estarás listo para el día del juicio? ¿Estarás listo para dar cuenta de lo bueno y lo malo que has hecho mientras has estado en el cuerpo? Versículo 4: se enlutó, se marchitó la tierra, enfermó, se marchitó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Aquí en el versículo 4 vemos al mundo, en ese día estará de luto o triste, y que en este día la tierra se verá como una flor cuando se marchita, se seca y sus pétalos caen. Y noten el versículo 4, parte final, dice que los altos pueblos de la tierra estarán enfermos por el juicio de Dios. Esto de los altos pueblos probablemente es una referencia al orgullo del hombre que será juzgado en ese día.
Es decir, el hombre en su mente, en su imaginación, piensa mucho sobre sí mismo en su orgullo. Pero Isaías nos recuerda que en el día del juicio Jehová aplastará todo orgullo del hombre y mostrará que solo Él es digno de toda gloria, alabanza y honor. Pero ¿por qué Dios traería tal juicio sobre el mundo entero? ¿Por qué no solamente traer el juicio sobre una sola nación? Y la razón es que todo el mundo ha pecado. Note conmigo el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon los estatutos, rompieron el pacto eterno. Aquí vemos el porqué del juicio, y la razón es porque el mundo entero ha quebrado la ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos, que representa el carácter santo de Dios. Pero noten la parte final del versículo 5. Interesantemente, Isaías nos dice que otra razón por la cual vendrá el juicio es porque el mundo ha quebrado el pacto eterno con Dios. Y esto es muy interesante porque en la Biblia vemos muchos pactos, primordialmente con la nación de Israel, pero son muy pocos los pactos que hablan de todo el mundo. Ahora, aquí hay diferentes opiniones entre muchos teólogos. Algunos dicen que este pacto es una referencia al pacto con Noé. Algunos otros dicen que esta es una referencia al pacto abrámico. Y algunos otros dicen que el mosaico. Y una minoría de comentaristas reformados creen que esto es una referencia al pacto con Adán. Yo personalmente creo que este pacto aquí se refiere al pacto con Adán, cuando Dios le prohibió a Adán comer de cierto fruto. Ahora, ¿por qué llega a esta conclusión? Primero porque Adán representaba en el Edén a todo el mundo, como vemos en este pacto. Entonces tiene sentido que todo el mundo sea culpable por quebrar el pacto, como vemos aquí. Segundo, porque en el momento que Adán quebró el pacto, la maldición entró a la tierra, como vemos en los versículos 5 y 6. Noten conmigo del versículo 5 al versículo 6. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon los estatutos, rompieron el pacto eterno. Ahora noten el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres. Una vez más aquí Isaías nos dice que por esta causa el mundo entero entró en maldición y vendrá juicio sobre el mundo porque quebraron el pacto con Dios y la ley de Dios. En el versículo 6 también se nos dice que por esta maldición los hombres serán consumidos. En algunas versiones dice quemados por el fuego. Escuchen cómo el Nuevo Testamento reitera que el juicio de la segunda venida de Cristo será por fuego. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el día de la aparición de Cristo, todos los rebeldes al Evangelio serán quemados o consumidos junto con la misma tierra y todos sus elementos. Versículo 7. Se enlutó el vino, enfermó la vid, gimieron todos los alegres de corazón. Aquí vemos el lenguaje poético que a los mundanos se les acabará el gozo en el día de juicio. Se les acabará la fiesta. Y por esta razón dice que el vino se enlutó y gimen todos los alegres de corazón. Versículo 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó el regocijo del arpa. Es algo común que los paganos vivan para la diversión, en música, en bailes, en sensualidad, como si esas cosas fueran su Dios cuando de chica. Pero en ese gran día final se acabará la fiesta y las canciones mundanas y solo habrá gemir o llorar por su pecado. En ese día conocerán verdaderamente el terror del Señor y desearán que aún la muerte los salve del juicio, pero no podrán escapar. Versículo 9. No beberán vino con canción, la cerveza será amarga a los que la beban. No sé si recuerdan la bebida amarga que le fue
dada al Salvador en la cruz cuando moría. De la misma manera a los mundanos la cerveza les salvará amarga, porque el juicio amargará su boca. Versículo 10. Quebrantada está la ciudad desierta, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Aquí habla de una ciudad en singular, o sea, una sola ciudad, pero en realidad Isaías se está refiriendo al mundo entero, como si esta fuera una sola ciudad. Isaías lo hace porque él ve el mundo incrédulo unido en su rebelión, como lo estaba en la Torre de Babel en Génesis. El mundo entonces estaba unido en crear una ciudad secular, una ciudad sin Dios. ¿Y no es esto el deseo del mundo hoy? ¿No es el deseo tener una sociedad donde no se mencione a Dios? ¿No es esto una sociedad unida en quitar a Dios de la familia, a quitar a Dios del matrimonio, a quitar a Dios de la educación y del gobierno? Pero como vemos aquí, esta ciudad del hombre quedará como un desierto cuando Cristo regrese y la juzgue por fuego. Versículo 11. Hay clamor por vino en las plazas, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Aquí vemos que la gente mundana llorará en las calles por el deseo de tener vino. El vino muchas veces en la Biblia representa tiempos de alegría. Y los mundanos van a querer recordar los tiempos antes de Cristo, pero será demasiado tarde. El juicio habrá llegado a la puerta. Versículo 12. En la ciudad solo quedó desolación y con destrucción fue herida la puerta. La ciudad simboliza una vez más al mundo entero y quedará sin puerta o sin protección por el juicio. Versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, entre los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos acabada la vendimia. Aquí vemos dos ilustraciones. La primera vemos al mundo será como un árbol sacudido, un árbol de olivo sacudido, y sacará todos los frutos del árbol por el juicio. La segunda ilustración es sobre los rebuscos. El mundo será como cuando hay una cosecha y se llevan todo de la cosecha, aún lo que sobra. En palabras sencillas, el versículo 13 dice que la tierra quedará completamente vacía. Versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Ahora, cuando llegamos al versículo 14, hay un contraste entre los incrédulos y los creyentes en su reacción a la venida de Jesús. Pues escuchen, mis hermanos, ese día para el creyente no será un día de terror, sino un día de gran gozo, cánticos y salvación. Hay veces que estamos aquí como iglesia y cantamos himnos, y por sus letras saturadas del evangelio de estos himnos nos hacen experimentar un pedacito del cielo aquí en la tierra. Bueno, en la aparición de Cristo cantaremos como nunca antes, porque experimentaremos el gozo pleno de la salvación. Y por eso aquí en los versículos 15 al 16, Isaías llama al remanente de creyentes a adorar a Dios cuando Jesús regrese. Versículo 15 al 16, glorificad por todo a Jehová en los valles, en las islas del mar esté el nombre de Jehová, Dios de Israel. Versículo 16, de los extremos de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Así es que de los versículos 15 al 16 vemos que para los creyentes será un día de gozo y no de terror. Pero noten que al final del versículo 16, Isaías vuelve a hablar de los incrédulos. Dice, y yo dije, mi flaqueza, ay de mí. Traidores han actuado traicioneramente y han actuado traicioneramente con traición de traidores. No sé si a ustedes les ha pasado cuando le comparten el evangelio a alguien y le hablan de la necesidad del arrepentimiento y ellos siguen viviendo en pecado y te frustras. Esto es lo que está sintiendo Isaías. Isaías sabe que viene el juicio, pero ve a la gente de sus tiempos viviendo como si nunca serían juzgados. Y en aplicación, si tú estás aquí y sigues terco en tu pecado y cada vez te endureces más, joven o adulto, ten algo por seguro, que serás destruido por completo en la aparición de Jesús, y ni siquiera la muerte te salvará del juicio. Y en ese día se acabará tu fiesta y tu música,
porque se habrá acabado la misericordia de Jehová de los ejércitos, y conocerás solamente el terror del Señor. Versículo 17. Terror y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Versículo 18. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el hoyo, y el que salga del medio del hoyo será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron las ventanas y temblaron los fundamentos de la tierra. Aquí vemos que los incrédulos que en aquel día van a tratar de correr o huir del juicio, de la ira del Cordero, pero Isaías nos dice que será en vano, porque se encontrarán con terremotos, toda la tierra se moverá, los fundamentos de la tierra se moverán. Versículo 19 al 20, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará totalmente la tierra como un borracho y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. En ese día habrá grandes terremotos, y aquí el temblor y la reacción de la tierra es ilustrada como un borracho titubeando a izquierda y a derecha. Y se nos dice que la tierra será removida como una choza, como una casa de paja por el fuego consumidor de Cristo. Ahora, ese día la tierra será destruida por fuego, pero creemos también que será transformada en la tierra nueva y en los cielos nuevos, como vemos en Apocalipsis. Y que en los cielos nuevos y la tierra nueva es donde Dios y su Cristo morarán con los creyentes por los siglos de los siglos. Sí, amén. Regresando a nuestro pasaje, versículo 21. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ahora, noten el versículo 21 cómo se divide aquellos que van a ser juzgados en dos categorías. Y primero dice que el ejército de lo alto en lo alto, como lo traduce la Reina Valera SBT. Y esto parece ser una referencia al diablo y a sus demonios, los ángeles caídos. Pues la Biblia nos dice que Satanás aparece, como por ejemplo en el libro de Job, en las cortes celestiales. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de los demonios como espíritus en las regiones celestiales, como dice Efesios 6:12. Pero en ese día Cristo juzgará a los demonios y al diablo. Y el segundo grupo de personas son los reyes de la tierra. Cristo juzgará a los reyes, a los gobernantes de la tierra, a todo aquel que se opone al evangelio de Cristo. Noten del versículo 21 al 22. Y acontecerá en aquel día que Jehová visitará al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Versículo 22. Y serán amontonados como montón de encarcelados en mazmorra o en fosa, y serán encerrados en prisión y serán visitados o juzgados después de muchos días. En ese día de juicio será como si el Señor pusiera a todo este grupo de rebeldes, a los reyes y a los demonios, en algún tipo de prisión para después ser juzgados. Versículo 23. Y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí vemos que después del juicio final, Dios mismo reinará en Sión y en Jerusalén. Y esto será cumplido cuando el Mesías reine en la nueva Jerusalén, cuando la tierra sea transformada por fuego, y este mundo se convierta en la tierra nueva donde mora la justicia solamente. Y será tanta la gloria de Cristo cuando venga a reinar en la tierra que opacará la luz de la luna y el sol. Y noten la última parte del versículo, dice que Jehová reinará delante de sus ancianos y será glorioso. Es decir, Jehová será glorioso a los ojos de sus santos. Y sabemos que esta profecía del versículo 23 se cumple en Jesús. Jesús será glorioso ante los ojos de sus santos porque lo miraremos tal como Él es por primera vez. Estos ancianos son los santos, los creyentes de todos los tiempos, los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que reinaremos junto con Cristo y Él será glorioso para nosotros. Ahora, mis hermanos, antes de terminar, les voy a leer solamente, no lo voy a predicar, solamente lo voy a leer. Los versículos del capítulo 25 son 12 versículos del canto. Es un canto de cómo reaccionaremos nosotros los creyentes a la venida de Jesús. Entonces, básicamente es nuestro canto cuando veamos a Jesús. Solamente los voy a leer, noten conmigo Isaías 25,
Y voy a leer los versículos. Dice versículo 1: Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son fieles y verdaderos. Isaías y nosotros le cantaremos a Dios por su fidelidad cuando aparezca. Versículo 2: Porque convertiste la ciudad en montón de escombros, la ciudad fortificada en ruinas. El alcázar de los extraños no será ciudad ni jamás será reedificada. Isaías canta porque Dios destruirá el mundo pagano que vimos en el capítulo 24 y jamás se levantará esa ciudad otra vez. Versículo 3: Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de naciones violentas. En ese día aún las naciones fuertes y violentas y malas le darán gloria a Dios por su poder y majestad y lo temerán porque nadie puede contra Dios. Versículo 4: Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. En ese día le cantaremos porque nos protegió de la tormenta, nos protegió y nos dio sombra del calor o del peligro, nos protegió de los violentos del mundo. Versículo 5: Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Como calor a la sombra de nube, humillarás al canto de los violentos. Le daremos gloria por humillar a los hombres orgullosos y poderosos de la tierra, que son rebeldes al Evangelio. Versículo 6: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de animales engordados, banquete de viños añejos, de gruesos tuétanos, de vinos añejos refinados. Le daremos gloria por el banquete que hará para los creyentes en la Nueva Jerusalén, su provisión. Versículo 7: Y deshará en este monte la superficie de la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Le cantaremos por deshacer la muerte, que era como un velo que cubría toda la tierra. Versículo 8: Deshará la muerte para siempre, y enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de sobre la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Le cantaremos por quitar la muerte, ya no habrá muerte, pero también porque en su amor nos limpiará personalmente cada lágrima que hemos derramado como parte de vivir en este mundo maldito. Versículo 9: Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, lo hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Le cantaremos porque ahorita no lo vemos, pero cuando regrese lo veremos al novio de la iglesia por primera vez cara a cara. Versículo 10: Porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será hollado debajo de él, como es hollada la paja en el muladar. Le cantaremos porque aplastará a Moab, un símbolo de los enemigos de Dios y de la iglesia en el regreso de Jesús. Y Moab será aplastada como paja, que es decir, donde se pone lo que hacen del baño los animales. Será aplastada los enemigos de Dios, Moab. Versículo 11: Y extenderá sus manos por medio de él, como las extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia con las tretas de las manos de ellos. Esta es una fotografía de los enemigos de Dios nadando en contra de la voluntad de Dios, pero él los destruirá. Versículo 12: Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y echará a tierra hasta el polvo. En ese día cantaremos con gozo por todas estas cosas. Todos los santos le cantaremos porque Él es nuestro Salvador, pero también porque Él es el juez de toda la tierra. Ya para terminar, para la aplicación, vuelvan a ver, note conmigo una vez más el versículo 23, Isaías 24, 23, dice: Y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahora, como aplicación, quiero responder la pregunta: ¿qué debemos de hacer desde ahorita hasta que Jesús regrese como iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento? Y le voy a pedir a todos que me acompañen rápidamente, vamos a verlo muy brevemente, Apocalipsis 11, y vamos a ver el versículo 1, y estamos viendo el mismo evento, pero de otro ángulo. Apocalipsis 11,
Y noten conmigo el versículo 1. Dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Aquí el apóstol Juan en su visión le es dada una caña para medir el templo de Dios, y también para medir a los que adoran el templo. Ahora, recuerden, Apocalipsis es simbólico, por lo tanto Juan está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para hablar de la iglesia en esta visión simbólica. Y en esta visión se le dice que mida el templo que está en la tierra y los que adoran en él. Y este templo y los que adoran representan la iglesia de Cristo. Y a Juan se le pide que mida a la iglesia de manera simbólica para que entendamos que Dios tiene un cuidado especial y providencial de su iglesia. Noten el versículo 2. Y excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan se le instruye, no midas lo que está fuera del templo. En otras palabras, no midas a los gentiles que representan a los incrédulos. Es decir, el cuidado especial de Dios no es para los paganos, sino para la iglesia de Cristo. Y noten que dice que los gentiles o los incrédulos se apoderarán o aplastarán la ciudad por 42 meses, que significa 3 años y medio. Y esto simboliza que los gentiles, el mundo, los incrédulos, atacarán a la iglesia por 3 años y medio. Ahora, escuchen, al ojo humano se verá como que el mundo va ganando por este tiempo. Y este tiempo representa desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Toda la historia de la iglesia, básicamente, es simbólico. Y al ojo humano parecerá que el mundo va ganando, porque ellos hollarán y aplastarán la ciudad santa. Pero por esta razón se nos dice que solamente serán 3 años y medio. Es decir, todo esto del mundo, este ataque sobre la iglesia, solamente durará un breve tiempo en comparación a la eternidad, en comparación con el regreso de Cristo. El dolor y el sufrimiento y la persecución de la iglesia es un breve tiempo. Y después de esta persecución terminará con la venida de Jesús. Noten el versículo 3. Y yo daré a mis 2 testigos que profeticen, y ellos profetizarán por 1270 días vestidos de saco. Aquí dice que Dios dará a sus 2 testigos para que profeticen a los gentiles o incrédulos por 1276 días. Y es simplemente otra manera de decir 3 años y medio. Se sigue repitiendo de manera simbólica y repetitiva. Ahora, yo, como muchos de ustedes, antes interpretaba a esos 2 testigos como Moisés y Elías, literalmente, que iban a venir en algún futuro, como un tipo de película casi, hasta que Cristo regrese. Pero en realidad, ahora entiendo este pasaje como simbólico. Es decir, estos 2 testigos no son literales, sino que ellos representan a la iglesia y el ministerio que se le ha dado a la iglesia de aquí a que regrese Jesús, que es profetizar la palabra de Dios, hablar el evangelio. Es decir, este pasaje nos enseña que la iglesia tiene el ministerio y la responsabilidad de predicarle al mundo fielmente como estos 2 testigos hasta que Cristo regrese. Y esto no es algo que sucede al final de la historia solamente, sino que desde que Cristo ascendió al cielo y hasta que Él regrese, la iglesia debe fielmente predicarle al mundo el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesús. Noten el versículo 3. Y yo daré a mis 2 testigos que profeticen, y ellos profetizarán por 1270 días vestidos de saco. Ahora noten que estos 2 testigos aquí están vestidos de saco. En otras palabras, de luto, como los profetas del Antiguo Testamento. Vestimenta que representa la tristeza por el pecado. Los profetas se vestían de luto, de negro, y con ropa rústica, con ropa rústica, y predicaban el arrepentimiento. Y decían, así dice Jehová de los ejércitos. Y estos 2 testigos hacen esto por 3 años y medio, 42 meses. Y esto no es literal, sino que, una vez más, nos menciona que tenemos poco tiempo para hacer esto como iglesia antes del regreso de Cristo. Y en aplicación necesitamos que nuestra iglesia tome la tarea profética que le fue encomendada, que sea fiel
y que se vista de luto como los profetas, y que salga al mundo y salga a las calles y llame al mundo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y esto es nuestra tarea como iglesia hasta que Jesús regrese. Versículo 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Dios aquí dice que los 2 testigos son como 2 olivos y como 2 candelabros, una referencia a los profetas del Antiguo Testamento o a Ezequiel, donde las lámparas alumbraban en el templo y el aceite los mantenía alumbrando, el aceite de olivos. Es decir, la iglesia es como un candelabro en este mundo que debe alumbrar las tinieblas del mundo con el evangelio de Cristo, y el aceite de los olivos nos dice que la iglesia debe hacer esto en el poder del Espíritu Santo. Pregunta, iglesia, ¿qué tanto eres luz con el evangelio? ¿Lo predicas fielmente como los 2 testigos? ¿O cubres la luz del evangelio al mundo porque ya no recuerdas la última vez que le compartiste el evangelio a alguien? Versículo 5. Y si alguno quisiera dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, debe morir él de la misma manera. Aquí vemos que estos 2 testigos son protegidos soberanamente y providencialmente por Dios, mientras el mundo los persigue por predicar el evangelio. Pues si alguno quiere matarlos, sale fuego de la boca de los testigos de la iglesia y los consume. Ahora, esto no es literal, sino que representa la predicación de la iglesia y su poder como fuego. Escuchen, cuando la iglesia sale y predica el evangelio y el mundo lo rechaza, Dios manda juicio sobre aquellos que rechazaron el evangelio, ya sean individuales, o juicios a ciudades, o juicios a naciones, o al mundo entero. Pero esto sucede cada vez que la iglesia predica el evangelio y el mundo lo rechaza. Viene juicios de Dios sobre el mundo incrédulo. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Esto es una referencia a los ministerios de Elías y Moisés. Ellos están relacionados con convertir el río en sangre y hacer que pare de llover. Y una vez más nos dice esto, que la iglesia tiene poder profético cuando cumple con su labor, en el sentido de que Dios manda juicios al mundo cuando la gente rehúsa creer el mensaje que la iglesia predica. Versículo 7. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Noten que estos 2 testigos, la iglesia, eventualmente son atacados por esta bestia que representa un gobierno pagano en Apocalipsis. Y una vez más, esta bestia no representa un gobierno específico, sino que a través de la era de la iglesia, cualquier gobierno que se oponga al evangelio de Cristo es representado por la bestia. En los tiempos de Juan, cuando se escribió esto, la bestia era Roma y su gobierno, pues perseguía y mataba a los cristianos. Y aquí esta bestia, los gobernantes mundanos, cuando atacan a los 2 testigos, a la iglesia, ellos los matan. Pero pregunta, ¿qué pasó con lo que dijo Dios en el versículo 5? Que los protegía providencialmente con fuego si alguien quería hacerles daño. ¿Cómo es que aquí la bestia logra matarlos? Y la respuesta es que en el versículo 7 dice que estos 2 testigos acabaron su testimonio. Es decir, ya que acabaron de predicar el evangelio y cumplieron el propósito de Dios, Dios a veces permite que la bestia o el mundo los mate. Y esto representa una verdad para la iglesia. La iglesia de Dios es protegida soberanamente hasta que cumpla el propósito del Señor. Y a veces, cuando la iglesia cumple sus propósitos, Dios permite que algunos, no todos, pero algunos de la iglesia mueran como mártires por el evangelio de Cristo. Como dice la Biblia de Herencia Reformada, se necesita valentía para ser un testigo fiel de Cristo. Y ciertamente se necesita orar por valentía, una valentía sobrenatural en los lugares donde hay persecución. Se predica el evangelio. Versículo 8. Y sus cuerpos serán echados en la calle principal de la gran ciudad,
que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí el apóstol Juan mezcla Jerusalén, Sodoma y Egipto, y es una manera simbólica de hablar del mundo pagano. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los cuerpos de los dos testigos son echados a la calle, donde también nuestro Salvador fue crucificado. Y el mundo hace esto con los testigos porque odia las cosas de Dios. Odia cuando escucha el mensaje de salvación y lo rechaza, y rechaza a sus mensajeros, al igual que rechazó a Cristo y lo crucificó. Versículo 9. Y los de los pueblos y las tribus y las lenguas y las naciones verán sus cuerpos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. El mundo odia tanto a la iglesia que no permite que los cuerpos de esos dos testigos sean sepultados. Las palabras de Cristo no se sorprendan cuando venga persecución por predicar el Evangelio. Si crucificaron a Cristo, también te crucificarán a ti. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán por causa de ellos, y se alegrarán y se enviarán presentes unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo, al matar a algunos de la iglesia, en este caso a los dos testigos, se echará en fiesta, en celebración, porque la iglesia o los testigos atormentaban a los moradores de la tierra. De la misma manera que Juan el Bautista atormentaba a Herodes, diciéndole que no era lícito vivir en pecado con la mujer de su hermano, y lo llamaba al arrepentimiento. En otras palabras, cuando la iglesia predica el Evangelio, incomoda al mundo. Cuando le dices que el pecado es pecado, los incomodas y los redarguye el Espíritu Santo de pecado. Y por eso el mundo odia la iglesia bíblica. Y por eso hace fiesta cuando la iglesia es perseguida y algunos de ellos mueren. Odia la iglesia. Versículo 11. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se pusieron en pie, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los dos testigos aquí representan a que habrá un día que Cristo resucitará a su iglesia. Aquellos que mataron serán resucitados. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí ellos son vindicados públicamente. La iglesia es resucitada, los que murieron, y son puestos a descansar de sus obras. Versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y murieron en el terremoto 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Al igual que vimos terremotos en Isaías, aquí vemos terremotos al final de la historia, en el regreso de Jesús, que representa el fin de la historia, cuando Cristo regresa y la misma tierra reacciona. En ese terremoto 7,000 hombres mueren, y es simbólico para un número completo. Muchos mueren con esos terremotos cuando aparezca Jesús. ¿Qué aprendemos aquí? Que la iglesia, a través de la historia, debe de dar testimonio valiente de Cristo y su evangelio. Que la iglesia es protegida providencialmente hasta que termine su testimonio o labor. Pero también que el mundo odia a la iglesia porque su mensaje molesta a sus conciencias y no les deja pecar libremente. Y a veces Dios permite que algunos de la iglesia mueran por causa del evangelio. Pero un día Cristo los resucitará y los vindicará públicamente y juzgará al mundo en justicia. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay vendrá pronto. Versículo 15. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos al cielo cantando y glorificando a Dios y su Cristo en su segunda venida, igual que vimos en Isaías, un canto de salvación. Ahora, ¿recuerdan los ancianos del libro de Isaías? Noten los versículos 16 al 17.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí vemos los ancianos de Isaías, los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dándole gloria a Dios en la segunda venida, cuando vindique a su iglesia y juzgue al mundo en justicia. Versículo 18: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En el versículo 18 se describe cómo el día del Señor será para unos ira y juicio, pero para los santos y a los profetas, para la iglesia, es un día de gozo, de recibir galardones de Dios y del Mesías. Por lo tanto, iglesia, no te canses de dar testimonio por el Evangelio, porque un día viene Él con su galardón. Último versículo: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y terremotos y granizo grande. Aquí vemos que la segunda venida termina con el templo de Dios abierto, simbólicamente, y el arca del pacto del Antiguo Testamento es visible, donde representaba la presencia de Dios. En el regreso de Cristo, esto que no está visible será visible. Y significa que el Dios de pacto ahora morará con su pueblo abiertamente por los siglos de los siglos, y que ya no habrá muerte ni dolor en los cielos nuevos y la tierra nueva. Iglesia, seamos valientes, testigos del Evangelio, hasta el día que Jesús regrese y Él sea glorioso para nosotros. Isaías 24:23: Y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.